Señor. A veces se nos hace tan sencillo decir que vamos de paso por esta tierra y decir sí, amén, Señor, pasaremos por tribulaciones y glorificaremos tu nombre y nunca daremos marcha atrás. Mas, amado Señor, solamente tú sostienes, solamente tú fortaleces y solamente porque tú preservas, los santos pueden perseverar. En esta mañana, amado Señor, después de haber alabado y glorificado tu nombre, a través de la palabra cantada, ahora, Señor, te pedimos que nos permitas disfrutar de la exposición de tu palabra. A lo largo de los siglos, Señor, te has valido de siervos inútiles que no pueden aportar nada delante de tu presencia. Hombres falibles, incompetentes y torpes. Pero a ti te ha placido, Señor, tomarlos de lo más vil, de lo más menospreciado, no para su exaltación, ni para su vanagloria, sino simplemente, Señor, para utilizarlos como vasos de honra, como mensajeros que habrán de traer tu palabra y hacerla audible delante de tu pueblo. La gente dice, ojalá Dios me hablara. Pues en esta mañana, Señor, confío que así lo harás. Que a través de tu palabra, Señor, tú traerás palabra no para el de al lado, para cada uno de nosotros. Mas, Señor, siempre existe el peligro de que haya un porcentaje de probabilidad de que el expositor no traiga un mensaje fiel ni correcto, pues aún sigue siendo incompetente. Mas en esta mañana, Señor, no confío en mis fortalezas ni en mis habilidades. En esta mañana me rindo delante de tu presencia, pidiéndote que a través de tu Espíritu, Señor, traigas el alimento fresco para tu pueblo. No solamente la palabra de amor, que tan sobrante está en tantos lugares, sino la palabra que confronta, la palabra que nos sacude y que nos mueve a arrepentimiento, cosa que no harán los gentiles. Toma hoy control, Señor, mis labios, de mi pensamiento, de mi corazón. Mas de manera continua te rogamos por el expositor. Y tal vez nos olvidamos de los oyentes. De la misma manera, Señor, que pides que haya un obrero irreprochable e irreprensible detrás del púlpito. Obra, Señor, también en las ovejas para que sean ovejas irreprensibles e irreprochables. Que no tengan nada de qué avergonzarse, sino que busquen e incentiven la santidad en sus propias personas y en sus hermanos en Cristo. Hoy te lo rogamos, amado Señor, a través del glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De la manera en que estamos de pie, hermanos, vayamos a nuestras escrituras, al libro de Primera de Pedro, capítulo número 2. Gloria a Dios que ya avanzamos un poco. Y este trayecto va siendo lento, pero va siendo hermoso. El día de hoy vamos a escudriñar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y de manera anticipada, sabes que en este lugar buscamos la reverencia de cada uno de ustedes. No solamente de los adultos, sino también de los niños, los jóvenes y los adolescentes. Padre de familia, haz tu trabajo durante la predicación y durante este culto, manteniendo a tu familia en sujeción, enseñándoles la reverencia en este lugar. Les recordamos de manera anticipada que están totalmente prohibidos los celulares en este lugar. Si estás esperando una llamada, créeme que la trompeta te hará saber que esa llamada llegó. Pero terrenalmente, lo único que importa a partir de este momento es la palabra y la reverencia hacia ella. Dice Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 al 8. Desechando pues
Fíjate la palabra importante, desechando, no guardando. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, no por otra cosa, sino por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, escucha bien, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tomen sus asientos, por favor. A finales del siglo XVIII y durante todo el principio y resto del siglo XIX, surge en la esfera nacional una teoría que estaba enfocada no solamente en la economía, sino también en las ciencias políticas. Los expertos llamaron a esa teoría la elección racional, o por sus palabras en inglés, el rational choice. Esta teoría, llamada el rational choice o elección racional, buscando explicar el comportamiento de los hombres en cuanto a la sociedad moderna, nos dice, entre otras cosas, número 1, que el individuo siempre tiende a tomar decisiones habiéndolas evaluado previamente en relación al costo-beneficio, así como evaluando los riesgos que está dispuesto a correr. Voy a barajear un poco más. Esta teoría lo que nos dice es que los hombres siempre eligen de manera racional para ellos. Y siempre lo hacen evaluando previamente el costo y el beneficio de lo que han de obtener. Y lo hacen evaluando los posibles riesgos implícitos en esa decisión. Aun cuando para otras personas la elección de alguien parezca irracional, para esa persona es racional. Pongamos un ejemplo. Cuando tú vas a comprar un artículo electrónico y tus capacidades económicas no están muy bien, en ocasiones evaluarás dos decisiones. Una de ellas, esperar hasta tener la economía como para pagar ese electrodoméstico de un solo jalón y no endeudarte. Es una elección racional, por cuanto piensas en el costo-beneficio, evaluando los riesgos y dices, yo no quiero correr riesgos. No quiero endeudarme. Pero por otro lado, también es una elección racional cuando una persona decide comprar ese mismo artículo endeudándose. Porque de la misma manera que el caso número 1 tomó una elección racional al evaluar los costos-beneficios y también los riesgos. En este sentido, un segundo aspecto de esta teoría nos dice que todos los individuos, al momento de tomar estas decisiones que son racionales, lo hacen desde una postura egoísta y racional. Porque usualmente van a pensar en ellos mismos, ellos no van a pensar en el bien de los demás. Una elección racional y al mismo tiempo egoísta. En otras palabras, los individuos prefieren más de lo bueno y menos de lo que les cause mal.
Antes de comenzar, quisiera decir que en algo estoy de acuerdo en esta teoría. Y en el aspecto que estoy de acuerdo es que, en verdad, de acuerdo a los postulados de esta teoría, la naturaleza del hombre siempre tiende a actuar en base a su egoísmo y con racionalidad, no para beneficio de los demás, sino para él mismo. Piensa en cualquier decisión. Las tomamos de manera egoísta. No pensamos en los demás, pensamos en nuestro propio riesgo. Pero en lo que no puedo estar de acuerdo con esta teoría, que es la introducción a nuestro tema del día de hoy, con algo que yo no concuerdo, es en pensar que bajo esa naturaleza racional, el ser humano prefiera más de lo bueno y menos de lo que le cause mal, a menos no en el sentido espiritual. Lo que nos dicen las Escrituras en el sentido espiritual es que en ocasiones habrá caminos que al hombre le parezcan derechos. Bajo su pensamiento serán racionalmente derechos y correctos, dice Proverbios 14:12. Pero su fin es camino de muerte. Piensa en todas esas decisiones que desde tu punto de vista y tu egoísmo han sido racionales, buscando tu propio beneficio. No siempre esas elecciones arrebatadas te guiarán a un camino recto. En un alto porcentaje, esas decisiones racionales y egoístas serán camino muerte. En ocasiones, como creyentes, pensaremos que nuestro actuar es justificado. No importa quién nos llevemos entre los pies. Como creyentes pensamos que nuestro actuar, porque pensamos racional y egoístamente, pensamos que nuestro actuar es justificado. E incluso a veces pensaremos que Dios respalda nuestras actitudes racionales y egoístas, cuando en verdad nunca ha sido así, no es así y jamás será así. Así es que en esta mañana podemos iniciar esta exposición dejando claridad que solamente hay dos caminos, hermano, no hay otro más. A diferencia de Roma, aquí no tenemos todos los caminos, aquí solamente hay dos caminos. O caminas en el Espíritu o caminas en tu carnalidad. O somos de edificación o somos de destrucción. O como hemos titulado hoy la predicación, o somos piedras de edificación o somos piedras de tropiezo. No hay otro camino más. Así es que en esta mañana, mi objetivo para con tu persona es que no solamente salgas como en otras ocasiones a través de la palabra sumamente confrontado. No, hermano, de verdad, basta de jugar al creyente. La intención en esta mañana no es que salgas confrontadísimo. En esta mañana a través de la palabra, mi deseo y mi anhelo es que salgas con una verdadera convicción de hacer las cosas no conforme a tu pensamiento racional y egoísta, sino haciendo las cosas conforme a la voluntad, las ordenanzas, los mandamientos, los decretos de Dios. Hermano, basta de jugar al creyente. Basta de obrar justificadamente en base a nuestro raciocinio y en base a nuestro egoísmo. El creyente actúa para la gloria de Dios. Así es que ya sea que seas en este mismo momento, o incluso los que ven la predicación detrás de la pantalla, ya sea que en este momento seas una piedra de edificación o una piedra de tropiezo, debes de entender algo. Y es que será delante de Dios y no delante de los hombres con los que estás quedando bien, que tendrás que comparecer al final de tus días, y solamente hay dos caminos.
o cielo o infierno, o vida eterna o castigo eterno. Hermano, no hay puntos medios. A los tibios el Señor los vomita de su boca. Es por eso que en esta mañana, hermano, no pienses en que la predicación es para alguien más. La predicación es para ti. Quien tiene que evaluar sus pasos y ser honesto consigo mismo eres tú. Quien dará cuentas al final de sus días por ti mismo serás tú. En esta mañana, de verdad, deja ya tanta tontería. Deja de estarte lamentando en los suelos. Deja de estarte conmiserando a tu propia persona. Es momento de que pienses en verdad si seguirás siendo piedra de tropiezo o suplicarás en esta mañana para ser una piedra de edificación. Dice la palabra de nuestro Señor en el primer versículo del día de hoy: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si nosotros enlazamos bajo el entendimiento de que en un inicio el fundamento bíblico, tanto el antiguo como el neotestamentario, no tenían divisiones. No había capítulos, no había versículos, no había subtítulos. Eran documentos que eran escritos en una sola pieza. De tal manera que lo que estamos viendo el día de hoy no es el capítulo 2, sino es la continuidad de lo que vimos la semana pasada, dentro de lo cual es Pedro quien le está hablando a los que él determina y supone que son creyentes. No le está hablando a los gentiles, le está hablando a aquellos que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, aquellos que bajo un hecho real han sido lavados, que han sido justificados y que en algún momento serán glorificados. Le está hablando a aquellos que, a diferencia de los gentiles, no pueden seguirse enlodando los pies, sino a los cuales ha incentivado previamente, versículos antes, a que tienen que caminar en santidad. El mismo mensaje a lo largo de todos estos siglos es para todos aquellos que proclaman ser hijos de Dios y que por tanto, lejos de adherirse a las usanzas de este mundo, deben de hacerse un propósito consciente de desecharlas. Cuando tienes basura en tu auto, tú puedes tomar dos decisiones y las dos son válidas. O sigues dejando que ese lugar se convierta en un chiquero, o lo limpias. Cuando estás delante de la computadora, o abres tu computadora para ver suciedad, pornografía, maledicencia, o utilizas tu computadora para hacer lo que es correcto delante del Señor. Cuando convives con tus hermanos en Cristo, racional e intencionalmente, no eres un títere. Tú tienes el poder y la capacidad de elegir o ser una piedra de tropiezo o ser una piedra de edificación. Las dos cosas te costarán el mismo trabajo, pero no traerán las mismas ventajas. Hemos hablado hasta el cansancio, hermanos, de verdad, y no sé qué esperas, que el Señor baje y que te hable al oído. Lo ha hecho domingo tras domingo. Hemos hablado domingo a domingo a domingo. Las justificaciones de, ay, es que usted no sabe lo que me hicieron. Ya, de verdad, ya cansaste con eso. Ya. Es tiempo de que te levantes. Si hicieron, si dejaron de hacer, si destrozaron, ya, de verdad, ya. Pasa la página y sigue haciendo lo que el Señor te mandó a que hagas. Hacer piedra de edificación, no piedra de tropiezo.
En este sentido, lo que está diciendo Pedro, para los que han sido lavados, para los que han sido purificados a través del lavamiento de la palabra por medio de Jesucristo, no es a atesorar la suciedad. La primera palabra que está dejando clara es desecha. Pastor, es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? De verdad, ¿cómo que no puedes? Si realmente eres lavado, si realmente has gustado de la salvación del Señor, es posible, hermano. Lamentablemente en ocasiones somos como esos monstruos que han procreado otro monstruo y lo aman tanto que son incapaces de desecharlo. ¿Por qué? ¿Porque no pueden? No, porque lo aman. Diciendo que el pecado es malo. No, realmente lo aman. Se gozan en él, lo disfrutan. Porque su naturaleza es ser piedra de tropiezo. Pero nuevamente Pedro le está escribiendo a los que han sido lavados por medio del sacrificio de Cristo, aquellos que buscando la santificación implica despojarse del mal y revestirse del bien. ¿Te has puesto a pensar en alguna ocasión cómo es que como creyente dices, soy creyente, y en tu trabajo tienes estos comportamientos, malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones? Lo más peligroso es que dentro de la misma iglesia, aquí en estas cuatro paredes, hemos tenido personas las cuales exaltan la paternidad de Dios y hasta el día de hoy, hayan permanecido o no, siguen dando cuenta de malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. La pregunta es, ¿qué no habremos leído este texto? Lo que me está incentivando Dios por inspiración divina a través de Pedro es que un verdadero creyente debe de desechar. El verbo griego apotemenoi indica la decisión. No es que somos títeres, no, hermano. Tienes raciocinio para saber lo que es correcto y para lo que no es correcto. En este mismo momento puedes tomar la decisión de tomar un avión al lugar más recóndito donde la Biblia, la cristiandad, la moral no haya llegado, y aún ahí, habiendo hombres que tienen 3 o 4 mujeres, saben que tienen que mantenerlas, saben que tienen que cuidarlas, amarlas y no meterse con la mujer de otro. Porque aún los gentiles, de acuerdo al libro de las Escrituras, saben de Dios. Dios ha grabado su ley moral en su conciencia. De tal manera que este griego apotemenoi indica una decisión consciente a resistir al pecado que constantemente nos asedia. Decisión consciente. Eso es lo que nos dice Hebreos 12:1. De tal manera que el sentido del dicho de este verbo no quiere decir tratar de dejar estas condiciones. No, hermano, dice aléjate, deséchalas. ¿Sabes qué hacemos nosotros? La nación santa, el real sacerdocio. No, nosotros preferimos tenerlos al lado. Preferimos tener todo eso que el Señor repudia. Al fin que a nosotros no nos hicieron nada. No, de verdad. La ordenanza es desecha. Cabe un alto porcentaje de que tal vez no estés comprendiendo los conceptos. Pastor, ¿qué querrá decir malicia? Detracción. Bueno, hermano, para que el día de mañana no sigas siendo un niño fluctuante que necesita alimento suave. Hermano, voy a dar el significado de cada una de estas palabras. Una vez que las comprendas, si aún comprendiéndolas sigues insistiendo en amarlas, yo hice mi trabajo. Lo que está diciendo Pedro es, desechen toda malicia, no nada más un porcentaje, toda malicia. La palabra utilizada es el griego kakian. ¿Cómo se traduce esa palabra? ¿Qué significa?
Toda malicia significa o se traduce como todo deseo de dañar a alguien. Escucha bien, porque a lo mejor más adelante vas a decir, es que nadie me lo explicó. Sí, cuando el Señor nos dice que evites, que te alejes de toda malicia, que te alejes de todo caquianes, que te alejes de todo deseo de dañar a alguien, o te alejes de ese placer por la desgracia de alguien más. Eso es malicia. Y tal vez no te la habían presentado. Hoy te la presento. Y es desagradable delante del Señor. Y un creyente no participa de ella, se aleja de ella. Se aleja de ella. Pero no solamente dice que te alejes de toda malicia, sino que también te alejes de todo engaño. Y ahí es donde muchos de nosotros de verdad caemos y caemos y caemos, ya sea engañando o prestando oído al engaño. Pero la palabra me está diciendo que si soy verdadero creyente, me da ese entendimiento que debo alejarme de todo engaño. ¿Qué es un engaño? Un engaño es todo intento deliberado de manipular sobre otro a través de información falsa. Engaño es un intento deliberado, es decir, es consciente. Un intento deliberado de manipular sobre otro a través de información falsa. Una persona que tiene esta característica es alguien que va a ir sobre otra y le va a decir, oye, ¿qué crees? No sabes, te estoy llamando porque pues quería platicar contigo y si me regalas 5 minutos, te juro que no te voy a... Caíste. Hasta los gentiles saben que tanto es el que peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Acaso tú creyente no sabías eso? Que cuando eres partícipe, dice el libro de Romanos, que el Señor no solamente traerá ira contra los que pecan, sino contra los que se gozan o se regocijan con los que pecan. Pero también me dice que me aleje de una tercera característica, la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se sienten o se experimentan. ¡Wow! Sí, yo a usted lo amo con todo mi corazón. Hermano, no estás llamado a experimentarla ni a practicarla, mucho menos a solaparla. Eres llamado a alejarte de la hipocresía, el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Pero hay una cuarta característica a la cual Pedro nos está llamando a alejarnos, a desecharla. Envidias. Pastor, ¿qué es una envidia? Bueno, hermano, una envidia es la tristeza o el disgusto, es un sentimiento, es la tristeza o el disgusto. Fíjate, es tristeza o disgusto, o me entristezco o me molesto. La envidia es la tristeza o el disgusto que se experimenta al no tener algo que otra persona tiene. El día de hoy tendremos nombramiento de nuevos miembros en nuestra iglesia. Si desde nuestro lugar experimentamos un sentimiento de tristeza o de disgusto por algo que a mí no me han dado, cuidado, cristiano. Cuidado, hijo de Dios, nación santa, real sacerdocio. Nuestro llamado es, estamos experimentando, deséchalo. Deséchalo. Y finalmente nos dice que nos alejemos de una quinta característica, una palabra sumamente rara, todas las detracciones. ¿Qué es una detracción? Y para esto vamos a hacer uso de la teología cristiana. ¿Qué es una detracción? ¿O qué es detractar? Cuando lo escuches sabrás a qué se refiere. La detracción es el pecado de revelar las faltas de otra persona a un tercero sin una razón válida. Oh, y aquí ya te sonó, ¿verdad? Aquí ya te sonó. La detracción en la teología cristiana es el pecado de revelar las faltas de otra persona a un tercero sin una razón válida, disminuyendo así la reputación de esa persona. Por eso comenzamos en esta mañana bajo el pensamiento de la elección racional. Es que yo creo que es lo correcto y es que yo creo que se lo merece. A final de cuentas, las escrituras dicen que es pecado y que lejos de incentivarla tenemos que alejarnos de ella.
Si aún no queda claro lo que quiere decir las detracciones, de lo cual Pedro nos dice que tenemos que alejarnos y desecharlo, algunos sinónimos de detracción es la calumnia, la difamación y la murmuración. Ahora sí ya te suena. Lo más peculiar, hermanos, es que algunas de estas situaciones las vemos como normales y las vemos como inofensivas y pensamos que a nosotros no va a llegar, pero hay una franja muy delgada entre ser difamador y prestarme a la difamación y tener una consecuencia. ¿No lo crees? Voltea a ver alrededor. Es la línea muy delgada entre ser piedra de tropiezo o ser piedra de edificación. No importa cuánta cristiandad me adjudique, si no me he alejado de estas características y si las practico y las incentivo, hermano, por ningún lado puedo ser creyente, mucho menos piedra de edificación. Soy piedra de tropiezo. Las Escrituras nos instan, hermanos. El tropiezo sí vendrá, sí o sí vendrá, decía el libro de Mateo, el mismo Jesucristo. No se preocupen, como si fuera fuego extraño. Más adelante dirá Pedro, porque sí o sí vendrá. Hermano, no somos la primera ni la última iglesia que pasa por situaciones. Pero lo que deja claro el libro de Mateo es, pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. Aquí yo diría, ay de aquellos por los cuales ha venido el tropiezo, hermano. Más valiera que se murieran de la forma más drástica y que nunca regresen. Bueno, así no lo dice la Escritura, pero dice, más le valiera que se cuelguen una piedra de molino de asno de 750 kilogramos, 3/4 de tonelada, y se lancen a lo más profundo del mar y nunca más regresen. Esas son las palabras de Jesucristo. El problema no es el tropiezo, el problema es si en algún momento tú eres parte de los que hacen el tropiezo. Más te valiera no haberlo hecho. A veces cuando pensamos en el tropiezo de la iglesia, pensamos en el vituperio hacia una sola persona. No, hermano. El pecado es como una gangrena. Pensamos que es inofensivo, pero puede destruir iglesias. ¿Sabes cuál es lo problemático de esto? Que alguien que causa tropiezo no se metió con una persona, se metió con la esposa de Cristo. Se ha puesto los guantes en vituperio delante de la esposa de Cristo. Y entonces, como Cristo es tan amoroso, va a decir, no importa, yo sé que la destrozaste, yo sé que la injuriaste, yo sé que la trataste como ramera. Yo no creo que Cristo vaya a actuar así. Más adelante las Escrituras nos irán dando ¿cuál será el pago para ellos? Para todos aquellos que han sido piedra de tropiezo y no de edificación. Si como creyente estoy llamado a abandonar, desechar estas actitudes, pastor, entonces ¿ahora qué voy a hacer? Si ya no practico la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones, entonces ¿ahora en qué me entretengo? La respuesta la tiene el versículo número 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche adulterada, espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y viene un punto importante, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Durante muchos años nuestra iglesia estuvo compuesta de puro viejito. No había ni un solo niño. Ahí como que después de la pandemia llegó nuestro primer chiquitín, el buen Caleb. Sí, usted fue el primero. Y bebé, ya no estaba, ¿verdad? Pero ¿cómo amamos que llegara una risa a esa iglesia? Hoy podemos ver otros pequeñines y cada que están balbuceando y que intentan hablar, es un gozo, hermano, es un gozo. Porque la iglesia está viva. Y aunque nosotros muramos,
Ahí vienen las siguientes generaciones de creyentes. Pero ¿cómo actúa un bebé? Pregúntele a las hermanas que aún están lactando. ¿Qué pasa si ese pequeñín no le da de comer cuando el niño quiere? ¿Los niños son buenos? No, los niños también son malvados. Deje de darle alimento materno y ardió Troya. Empieza la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque esos niños desean el alimento materno, lo anhelan, es su suficiencia. Así es que los creyentes, lejos de andar en tonterías que son para los gentiles, nosotros deberíamos de tener el mismo anhelo, pero por el alimento espiritual no adulterado. Hermana, cuando la ansiedad del chisme llegue a tu oído, recuerda que no estás llamada para eso. Recuerda que tu llamado está a ser como esos niños recién nacidos que desean y anhelan el alimento espiritual no adulterado. Una pregunta: tienes 2 costales, 2 sacos. Si un costal lo llenas de suciedad, de porquería, ¿qué pretendes sacar de ahí? ¿Perlas? Pero si un saco lo llenas de perlas, de piedras preciosas, ¿qué pretendes sacar de ahí? ¿Suciedad? No, hermano, o eres piedra de tropiezo o eres piedra de edificación, no hay otro camino. Pero todo depende de qué estés alimentando tu vida, de qué le estés llenando, de qué estés rellenando ese saco. Las Escrituras no nos hablan del alimento básico, nos hablan de un alimento que no está adulterado. Hoy tú vas a la tienda y te compras tu litro de lácteo y estás con tus cereal, con frutas, y dices, qué rico lácteo. Y en ocasiones, cuando todavía no eres muy adicto a las redes sociales, ustedes recordarán, los que son más grandes de edad, incluso cuando íbamos al baño, pues no había teléfono celular. ¿Qué hacías? Empezabas a leer tetracloruro de sodio atrás de la pasta de dientes y jabón sote. Bueno, cuando en alguna ocasión te des cuenta, ¿qué es lo que estás tomando? No es leche, es un producto lácteo. ¿Qué es ese producto? Un producto adulterado. La pregunta es, ¿qué estás consumiendo todos los días de tu vida? Porque aquí vienes y te alimentas 2 horas. ¿Qué haces en tu hogar? ¿De qué te alimentas? ¿De series de Netflix? ¿De películas que son contrarias al fundamento del Señor? ¿De redes sociales donde despotrican y hacen? Hermano, ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué estás llenando ese saco? ¿Cuáles son tus pláticas? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son aquellos entrañables hermanos que te edifican? No es cierto. Cuida de qué estás llenando ese saco. Probablemente puede ser un alimento adulterado. La cuestión está en que o apeteces de el alimento no adulterado o no apeteces de él. ¿Esto se relaciona con madurez? No. La pregunta es entonces, ¿por qué incluso en este mismo momento, de verdad, en este mismo momento, hermano, hay algunos de ustedes que apetecen del alimento no adulterado y hay otros que les vale un cacahuate y un pepino? Aquí vinieron porque los obligaron. O simplemente por satisfacer su sucia conciencia y decir, ya fui a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué a algunos les apetecen las palabras, el alimento no adulterado, y a otros más no? La respuesta está en el mismo versículo, porque no han gustado de la benignidad del Señor. No han gustado de la benignidad del Señor. No comprenden el evangelio. No les apetece. Aún no hay salvación. Aún no se ha extendido a misericordia su vida. Si hoy mueren, van al infierno. No porque yo lo diga, hermano. Es porque las Escrituras así lo enseñan. Sea tu hijo amado, sea tu esposa, sea tu cónyuge, sea tu amigo pirimpimpín, o lo que tú creas, lo que tú quieras. Pero si no apetece la palabra, hay un grave problema. Si hay que estarlo arreando, ándale un devocional, ándale la lectura. Oye, ya hiciste, oye, ya dejaste. Si tienes que andar como con una mascotita, dale y dale. Es que ese ser humano aún no ha alcanzado gracia. No apetece el alimento no adulterado simplemente porque no ha gustado, no conoce la benignidad del Señor, no ha nacido de nuevo.
¿Acaso no te has dado cuenta que en ocasiones nos visitan personas que, por poner un ejemplo, el esposo está, y acá el pastor desgañotándose, y ellos allá en el lugar, ¿qué es lo que pasa con ese cristiano de 15 años de antigüedad? Está engañado, no ha nacido de nuevo. Es piedra de tropiezo, no es piedra de edificación. ¿Qué pasa con los cristianos de cuna? Nacieron aplaudiendo y alabando al Señor, pero tú ves desde aquí y de verdad trata con ellos. No apetecen el alimento espiritual no adulterado. ¿Qué sucede con ellos? No han nacido de nuevo. Si hoy mueren, tendrán el juicio igual que cualquier otra persona. Lo que nos está diciendo el Señor a través de Pedro es: desecha todo aquello que no es correcto y anhela, apetece el alimento no adulterado. ¿Eres cristiano y practicas la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, el vituperio en relación a la reputación de otro? Simplemente te estás engañando. No eres piedra de edificación, no lo eres. Hermano, el hecho de postear textos bíblicos para agredir no te hace piedra de edificación. No es así. Cuando amas esta serie de actitudes, simplemente tú no eres piedra de edificación, tú eres piedra de tropiezo. Simplemente tú no has gustado de la benignidad del Señor. ¿Y ahora qué hago? Pastor, ¿y entonces ahora qué hago si en esta mañana, a través de todo esto que está explicando, me he dado cuenta que en verdad no soy piedra de edificación, soy una sucia piedra de tropiezo? ¿Y ahora qué hago si me he dado cuenta de esta situación? ¿Continúo causando tropiezo porque pues ya estoy ahí? No, hermano. Desde la antigüedad, Ezequiel 33:11, Dios a través de este profeta Ezequiel 33:11 le dio una ordenanza. Dile a mi pueblo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. A veces pensamos que cuando la palabra nos confronta es porque el pastor o Dios nos detestan. No, hermano, es lo contrario, porque vemos hacia dónde te estás yendo y porque te amamos no queremos que termines ahí. ¿En verdad tú crees que se le desea mal a los que han causado tropiezo? No, hermano, sabemos que detrás de todo eso están las huestes de maldad. No tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra sangre. Sería una tontería ver personas. Pero a final de cuentas nuestro anhelo es que todos aquellos que han causado tropiezo o que siguen causando tropiezo, a la luz de las Escrituras, tal cual como el Señor lo dejó claro, nuestro ruego es que se vuelvan de su camino impío y que vivan, que vuelvan de sus malos caminos. Y solo hay una manera, solo hay un antídoto para estas cualidades. No hay otro más. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay los caminos. El Señor no dijo yo soy un camino. Él dijo yo soy el camino. Él no dijo yo soy una de las verdades. Él dijo yo soy la verdad. Él no dijo yo soy una de las vidas. No, Él dijo yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Es lo mismo que nos está diciendo el versículo 4. Acercaos a Él. Acercaos a Él, hermano. Piedra viva, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. El único antídoto para toda la suciedad y pecaminosidad del hombre no es a través de series, no es a través de cuentos, no es a través de videos, no es a través de prédicas de internet, hermano. El único antídoto para un impío es acercarse a Cristo. Y esto no solamente se traduce en arrepentimiento y fe inicial. El verbo griego que se utiliza en el original implica un continuo acercamiento.
En muchos hogares de nuestros papás o de nuestros familiares que practican otro pensamiento filosófico religioso, te encontrarás algo muy religioso al momento de entrar, entre otras cosas más. Una gran Biblia con letra gigante en la sala o en el comedor, abierta con el Salmo número 91. Muchos de nosotros lo hicimos para ahuyentar las malas vibes, las envidias y muchas cosas. Pero si leyéramos tan solo ese documento, nos deja claridad en los primeros versículos a quién va dirigida esa promesa: al que habita. Usted cuando va a un hotel y solamente está ahí un día, usted no habita ahí, usted va de paso. Pero de la misma manera, acercarnos a Cristo no es solamente el cada 8 días. No, hermano, está hablando de una permanencia, está hablando de una comunión, está hablando de una continuidad. Lo más claro es que este acercamiento con el cual es un deseo y un anhelo no es personal, no surgió por nosotros, eso es fruto de la auténtica conversión de Cristo. Un verdadero creyente no pierde su primer amor. No lo pierde. En algunas ocasiones tal vez tropezará, en algunas ocasiones tal vez andará jugando al chistoso, pero un verdadero creyente no pierde su primer amor. Mantiene la comunión con Cristo, porque sabe que acercándose a Él, solamente acercándose a Él, puede evitar lo que el Señor pide que evitemos. Lo he dicho en otras ocasiones y esto es muy usual. Lo mismo concuerdan algunos hermanos que son pastores. ¿Y en qué estriba esto? Cuando una persona cae en ocasión de pecado, solamente hay una respuesta y una razón. ¿Sabes cuál es esa razón? Se alejó de la comunión de Cristo. Entró en comunión en cualquier otra cosa, le dio el primer lugar a cualquier otra cosa, sus prioridades son cualquier otra cosa menos Cristo. Hermano, estoy totalmente seguro que hoy sentados aquí hay un porcentaje de ustedes que realmente se llaman cristianos porque su boca es un poco grande, pero no, en verdad no viven la cristiandad. Y eso es triste, eso es peligroso y además es frustrante. Soy seguidor de Cristo, pero no lo sigo. ¿Qué es eso? Soy siervo de Cristo, soy su discípulo, pero nunca sé nada acerca de Él. Eso no es lógico. La comunión de los creyentes con Cristo asegura que sean edificados como casa espiritual. No hay otra manera, hermano, de ser edificado como casa espiritual si no es a través de la piedra preciosa de Cristo. En el libro de Mateo 11:29, el mismo Cristo lo dejaba claro. No hay otra manera de tener esa comunión y esa libertad durante esta tierra. Dice Mateo 11:29, en palabras del mismo Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros. Ay, la cristiandad es muy pesada. No es cierto, no lo es. Ese yugo que el Señor pone sobre nosotros es para que aprendamos de Él. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. No aprendas, hermano, y aquí quiero ser sumamente claro. Aquí no está diciendo que aprendas de otros, y mayormente cuando tienen las características que el Señor ha reprobado desde el inicio. El Señor está dejando claro: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, ¿qué pretendes que vas a obtener cuando tienes comunión con alguien que tiene las características que dejamos claras al principio? ¿Qué? Tarde que temprano vas a ser partícipe. De verdad, hermano. A veces, no sé, como papás, ustedes tienen sus hijos y cuando les dices una y otra vez y no entienden, llega un momento en que quisieras zarandearlo. A veces me pasa a mí así contigo. Hermano, de verdad, no pretendas que tener comunión con gente que tenga esas características te va a llevar a tú ser diferente. No, hermano, tarde que temprano vas a tropezar. La comunión debe de ser no con otras personas
con características que son contrarias a las Escrituras. El Señor lo que está dejando claro es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O mantienes tu comunión con Cristo o la desechas con el resto de los hombres. La balanza, rational choice. Tú eliges, tú evalúas. ¿Costo-beneficio? No, a mí me gusta más la gente, así como sea. Yo soy bien inclusivo. No, ahora dicen inclusive. Porque yo soy moderno. Yo tengo control propio. ¿Mantienes tu comunión con Cristo o la desechas con el resto de los hombres? Cuando dice que nosotros optamos por desechar a Cristo, la piedra desechada. Porque pues está bien bonito que diga sí, pero no, yo no quiero. Yo quiero seguir manteniendo mi vida. Prefiero estar rodeado de gente que no se apropia. No, mejor desecho a Cristo. La piedra desechada. Apodokimazo es la palabra griega que se utiliza para desechar. Apodokimazo. Esa palabra es fuerte porque se traduce como desechar algo porque lo consideramos inservible. No, Jesucristo, tú no sirves. Apodokimazo, te desecho. Hay cosas más importantes. Bueno, el Señor me dice que debo de ser manso y humilde. No, a mí no me digan eso. A mí no me digan eso. Yo voy a actuar conforme a mi raciocinio y yo tengo la razón. A mí no me digan que Jesucristo dice que debo de ser manso y humilde. Yo voy a actuar porque me hicieron, ahora me la pagan. Wow. La acción está siendo la misma que los gentiles. Apodokimazo, desechar algo porque no sirve, no es funcional. Después de haberlo examinado, no me sirve, Cristo, no me sirves tus consejos. Este rechazo sería necesario. Jesucristo lo dejó claro desde la antigüedad, al principio de su ministerio, en Marcos 8:31. Lo lees en tu casa, Marcos 8:31. El rechazo sería necesario para cumplir el proceso de redención a través de la muerte. ¿Te imaginas si los fariseos no hubieran rechazado a Jesucristo, si no lo hubieran hecho a un lado por inservible? Tú y yo seguiríamos esperando al Mesías, porque entonces no hubo un pago de redención, no hubo derramamiento de sangre. Pero gloria a Dios por las piedras de tropiezo, gloria a Dios por las piedras de tropiezo, porque en ocasiones serán necesarias para poder seguir caminando. Para algunos es la piedra que hay que desechar, porque consideran que está muerto. No, hermanos, Jesús no está muerto. Nuestra roca, aun cuando es desechada por algunos de nosotros delante de Dios, es una piedra escogida, es preciosa delante de Él, es preciosa, es invaluable. Entonces, ¿por qué la desecharon? ¿O por qué la siguen desechando? ¿O por qué la quitan como si fuera inútil, inservible? ¿Eso es injusto? ¿Hablamos de justicia? Te digo que sería lo justo, ya lo sabes. Bueno, y si hay piedras de tropiezo, y si hay tropiezo, y si hay vituperio, ¿y qué, hermano? ¿Y qué, hermano? Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. No hemos resistido hasta la sangre. No hemos resistido hasta la sangre el evangelio. Los papás, en muchas ocasiones, la gran mayoría del tiempo, tienen razón. Mi papá decía: algunos lloran porque no tienen zapatos, mientras otros lloran porque no tienen pies. A veces nosotros nos estamos ahogando porque no tenemos zapatos. Ve y estudia la historia de la cristiandad y verás que en verdad hubo hermanos que resistieron hasta cortar todo su cuerpo en 1000 pedazos. Hermano, no hemos resistido hasta la sangre. ¿Qué otro insulto puede ser meritorio para que des marcha atrás? ¿Qué vituperio puede ser tan grande como para que abandones las cosas del Señor?
No es el insulto, es la manera de reaccionar. O reaccionamos en la carne o reaccionamos en el espíritu. O somos piedras de edificación o somos piedras de tropiezo, hermano, pero no hay puntos intermedios. Si al Señor le llamaron Beelzebú, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Y por eso sacaremos la espada? No, Pedro, guárdala. Nosotros somos llamados a pacificar. Nosotros somos llamados a pacificar. Mas, hermanos, en todo esto deberíamos brincar de alegría porque no solamente somos partícipes de el insulto y el oprobio, sino somos partícipes aún de la gloria de Cristo. El versículo 5 nos deja claridad en esto diciendo, vosotros también. Si desecharon a esa piedra, vosotros también, como piedras vivas, insulten, vuelvan mal por mal. No dice eso, dice, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! Nuestro llamado es hacer piedras vivas, casas espirituales, sacerdocio santo, hombres y mujeres que ofrecen sacrificios espirituales, no carnales, que sean aceptables delante de Dios. Piensa por un momento, una piedra viva que edificará una casa espiritual. Pedro le está escribiendo y está incluyendo contextualmente a las 5 provincias romanas que menciona al inicio de la carta. Hermano, pero esa palabra es aplicable para nosotros hoy a la Iglesia Universal. Una iglesia universal que está llamada no a hacer vituperio, no a tener envidias, no a corromper ni a difamar. No, hermano, estamos llamados a hacer edificaciones espirituales porque somos piedras vivas. Y yo sé que en ocasiones los escenarios son desalentadores, hermano, por supuesto, son desalentadores, pero tenemos que confiar en el Señor, que fue quien fundó esa iglesia. Mateo 16:18, una iglesia edificada en la roca de Cristo, pero en la cual dejó claridad, Mateo 16:18, que las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella. ¿Te entristeces por el tropiezo? En ocasiones era normal. Pero por eso insisto mucho, vayamos a la historia de nuestros hermanos en la antigüedad. A uno de ellos lo descuartizaron por traducir la Biblia al idioma inglés. De verdad estamos tan en la lona y tenemos ganas de largarnos de la iglesia. Perdón, dije que ya no iba a decir esa palabra. Estamos tan desesperados y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vámonos. ¿Estás tan desesperado de verdad? Cuando nuestros hermanos estuvieron dispuestos a sufrir el escarnio de hacer las cosas correctas y de mantenerse fieles, a tal grado que a muchos de ellos, mientras los quemaban vivos en la hoguera, seguían cantando alabanza al Señor. Hermano, de verdad, evalúa el día de hoy. ¿Estás en el camino del Señor por tus decisiones egoístas y racionales? ¿O estás en el Evangelio por glorificar a Cristo? ¿O eres piedra de edificación? ¿O eres piedra de tropiezo? No hay puntos intermedios. El Señor nos llamó a ser sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Ellos intercedían una vez al año para entrar delante de Dios. Lo que Pedro nos está diciendo es que este regalo tan hermoso nos hace partícipes de no necesitar un intermediario para poder entrar directamente delante de Dios y decirle, Abba, Padre. Pero lo más importante, y aquí viene algo importante, el Señor no te llamó para que seas piedra de tropiezo. El Señor te llamó para que ofrezcas sacrificios espirituales.
Entre estos sacrificios, el primer lugar lo tiene el entregarnos a nosotros mismos, no a Satanás, hermano, no a las cosas mundanas, no, entregarnos en olor fragante delante del Señor. ¿Qué otra cosa puedes ofrecer? Sino obediencia y fidelidad. ¿Qué otra cosa puedes ofrecer? Porque nunca podremos ofrecer nada a Dios mientras no hayamos ofrecido nuestra propia persona en sacrificio delante de Él. Sacrificios espirituales en respuesta, en gratitud y en edificación de un pueblo que ha sido redimido, hermano. El sacrificio espiritual jamás traerá destrucción a la iglesia. No nos confundamos ni justifiquemos. Un sacrificio espiritual y una vida de creyente jamás traerá tropiezo para la iglesia del Señor. Jamás será así. Dichos sacrificios espirituales solamente pueden provenir de los que caminan en el Espíritu. Y es que a veces olvidamos y justificamos además, hermanos. Sí, es que tuvo razón en hacer lo que hizo. No justifiques con tu raciocinio y tu egoísmo personal en base en el rational choice. Si vamos a hablar espiritualmente, hablemos con las Escrituras. Si una acción que se dice espiritual está causando tropiezo, no proviene de caminar en el Espíritu. No sucede así. Gálatas capítulo 5, versículo 22, por si alguna vez lo hemos olvidado. Gálatas 5, 22. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 22? Mas el fruto del Espíritu es contienda, vituperio, disensión, chisme. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Eso nos dice nuestro raciocinio que está bien hacer. Pero lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así es que, piedrilla de tropiezo, si lo que estás haciendo me dices que es espiritual, ven con las Escrituras en mano y te diré que eres un mentiroso. Porque no es así. Lo que sí me dicen las Escrituras es que todo eso que causa tropiezo en el mismo capítulo, versículo 19, proviene de las manifestaciones de las obras de la carne, no del Espíritu. No del Espíritu, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ay, hasta ahí ya nos libramos. Espérate. Enemistades, que a veces las minimizamos, es pecado y proviene de la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones igual a desacuerdos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cuando pensamos que no estamos en ninguna de estas, ni nuestros piedritas de tropiezo, decimos, y cosas semejantes a estas. Hermano, no seas partícipe. Porque dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, no los felicito, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no te engañes, no heredarán el reino de Dios. No. Señor, pero si yo era coordinador, Señor. Te conozco. Fruto del Espíritu o manifestaciones de la carne, no hay más. No estés en desacuerdo conmigo, está en desacuerdo con Dios, está en desacuerdo con su palabra, pero la palabra es la que nos está hablando en esta mañana. O estás en uno o estás en otro, no puedes estar en intermedio. No puedes decir soy piedra de edificación cuando las características me dicen que no es así. No puede ser de otra manera. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo que está haciendo Pedro es citar Isaías 28:16.
una cita donde se nos dice previamente y con cientos de años de anticipación que ese Mesías escogido sería la piedra reprobada y desechada. Nosotros vemos ahora que esa piedra en verdad es el fundamento de un lugar donde se unen dos paredes. Una piedra que en las construcciones hebreas era fundamental. La piedra del ángulo. Si no existía esa piedra, los muros se venían abajo. Mientras otros lo desaprobaron, Cristo vino a demostrar que Él es la piedra y no cualquier piedra. Es la piedra viva, la piedra del ángulo. En los sistemas constructivos hebreos, esa piedra angular que se ponía en las esquinas era la que sostenía, la que daba fuerza, la que mantenía la cohesión de aquella edificación. Bueno, Cristo ha demostrado que es esa piedra viva, esa piedra angular, una piedra crucial. Ciertamente la iglesia se establece sobre los profetas y los apóstoles, pero solamente se mantiene unida a través de la piedra angular que es Cristo. No a través de nuestros amigos en la iglesia, nuestros bros. No, hermano, no. Si esa es tu inversión, estás invirtiendo mal. La piedra angular ni siquiera fueron los profetas ni los apóstoles. No, la piedra angular, la que mantiene la cohesión es Cristo. Y si tus ojos no están en Cristo, si tus ojos están en cualquier otra cosa, incluso terrenal, estás perdido. Tus muros van a caer. En el día postrero, Dios demostrará. A veces pareciera que el maloso se sale con la suya y que va ganando. No, hermano, tú despreocúpate. La justicia es del Señor. Nosotros no tenemos que pelear nada. Nosotros no tenemos que defender absolutamente nada. Nosotros no tenemos que causar contienda en las redes sociales abriendo nuestra boca de más. Ese no es mi trabajo. A mí me queda claridad que estamos llamados a hacer sacrificio vivo, a hacer piedras vivas de edificación. Pero si alguno de ustedes esperara en la justicia del Señor, tenga por cierto que en el día postrero Dios demostrará cuán precioso es Jesús para los creyentes y cuán desagradable es para los incrédulos que le menospreciaron. Por un lado será la piedra que sostenga todo el templo, pero por otro lado será la piedra de juicio para los que creían que iban ganando el campeonato. Culminan las escrituras el día de hoy diciendo en el versículo 8 que esa piedra viva, que esa piedra angular es además piedra de tropiezo y roca que hará caer. ¿Por qué? Porque los incrédulos tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pastor, ¿cómo es que Jesucristo, siendo la piedra angular, ahora me está diciendo que es la piedra viva, pero ahora me dice que va a ser una piedra de tropiezo? Mira, nosotros los papás no fuimos diseñados para ser amigos de nuestros hijos, ni solapadores. Somos llamados a ser piedra de tropiezo para ellos. Cuando ellos dicen, no, es que me hicieron, me dijeron y yo que... No, espérate, vamos a analizar las cosas. Y resulta que nuestro hijo está mal, vamos a ser piedra de tropiezo para ellos. Cuando tu hijo está bien alocado y tú te acuerdas que en tus tiempos llegabas a las 3, 4 de la mañana y ahora dices, bueno, pues vamos a darle chance de que se equivoque. No, hermano, tú no fuiste llamado a ser piedra de solapamiento, eres llamado a ser piedra de tropiezo a tus hijos. ¿Te das cuenta que al mismo tiempo que lo estás edificando para él, tú eres piedra de tropiezo? Para el cristiano, para el creyente, Cristo y solamente Cristo es la roca angular, la piedra angular que sostiene el edificio. Pero ciertamente para los desobedientes, para los necios, para los rebeldes, Jesucristo al final de los tiempos vendrá a ser la piedra de tropiezo. Aquí el contexto cambia. Y es que el maligno es tan malo y tan hábil para engañar. Y no hablo del maligno
que a veces pintamos con cuerno, hablo de la persona maligna. El maligno es tan hábil para engañar, para engatusar, que ha llegado al grado magistral, a la maestría, al doctorado. Y se ha certificado porque ha logrado engañar incluso a él mismo. Se cree sus propias mentiras. Caminando con un manto falso de justicia, no ha hecho otra cosa que causar tropiezo a los que llamaba a sus hermanos y aún a sus propios prójimos, siendo contrarios y desobedientes a la palabra. Ellos no utilizan la palabra, ellos utilizan su rational choice. Lo que hacen es justificado. Siendo contrarios y desobedientes a la palabra, a las escrituras, su destino no será otro sino tropezar en la propia palabra. ¿Por qué? ¿Fueron destinados para tropezar? Sí, hermano, eso dice la palabra, pero no pensemos en aquellos que causan tropiezo como que, ay, Dios los destinó como títeres. No, es la consecuencia de su propia desobediencia a la palabra. ¿Cuántas veces no se te ha instado en esta iglesia una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez? Y puedo continuar. Y la enseñanza siempre ha sido la misma. Dicen las escrituras, Mateo, ¿tienes algo contra tu hermano? ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y arma alborotos, ve y destruye, ve y... No, hermano, se te ha instado y se te ha dicho hasta el cansancio, tienes algo contra tu hermano, dicen las escrituras, ve con él tú y él a solas y repréndele. ¿Qué hace el desobediente? ¿La palabra? No. Mi raciocinio, mi egoísmo, mi razón, mi rational choice, mi elección racional. Pues ellos tropezarán por su desobediencia, no porque Dios los destinó, sino porque ellos tendrán la consecuencia de su propia desobediencia a través de la palabra. Pastor, muchos de ellos congregaban en iglesias. Es más, me atrevo a decir que todavía algunos de ellos congregan en iglesias. Mateo 7:15, y con esto vamos a ir culminando o direccionándonos. Mateo 7:15. Bueno, ¿y qué que congreguen en iglesias? ¿Y qué que hayan congregado en iglesias? Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos. Ellos no vienen descaradamente. Ellos no vienen con la bandera de decir, vine aquí porque voy a destruir. No, hermano, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué era un profeta? Aquel que hablaba por medio de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Sí, hermano. Satanás no está vestido con cuernos, ni con cola, ni con patas de cabra. No, él viene vestido como un ángel de luz. Guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los vas a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso un creyente practica lo que Pedro dijo que tenemos que desechar? No, hermano. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y será echado al fuego. Pero no te corresponde a ti ni me corresponde a mí. La justicia es del Señor. Así que por sus frutos los vamos a conocer. Llegando al final de esta predicación, hermanos, en verdad anhelo que el objetivo se haya cumplido. Que consideres en esta mañana si eres piedra de edificación o si eres piedra de tropiezo. Y si en esta mañana has llegado a la conclusión fatídica, no de otras personas, hermano, dejé bien claro en esta mañana que quien tiene que autoevaluarse eres tú y ser honesto con tu propia persona. Si al final has llegado a una conclusión fatídica de que tú eres una piedra de tropiezo, hermano, es momento para que clames al Señor por misericordia. Es momento para que clamemos al Señor por misericordia. Es momento para que clamemos a Cristo por un arrepentimiento, no solamente de labios, sino un arrepentimiento genuino. Es momento, hermano. Porque algo que me ha quedado grabado en el corazón desde mis
pastores, es que mientras hay vida hay esperanza. No guardes rencor en tu corazón por los que han causado tropiezo. Clama por misericordia. Y clama por misericordia para ti mismo. Mientras hay vida, hay esperanza. Te aseguro que Dios nunca, porque así lo dice Él, nunca rechazará un corazón totalmente arrepentido y humillado. Clamemos por misericordia no solamente para nosotros, clamemos por misericordia por todos aquellos que se han desviado del camino. Que la gracia, paz, misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros.